Seamos honestos. Cuando la gente habla de los hijos de Fëanor, casi siempre se van directo a Maedhros o, con suerte, a Maglor, el poético de mirada atormentada. Pero el verdadero incendio forestal, ese del que nadie te advierte hasta que es demasiado tarde, fue Celegorm, el más despiadado de todos, no porque fuera el más fuerte, no porque gritara más, sino porque escondía algo mucho más peligroso detrás de su cabellera dorada y su nombre noble, un hambre de poder que ardía todavía más que la de su padre. Y aquí viene la parte polémica. Celegorm no nació malvado, lo hicieron así. Fue forjado por la lealtad, retorcido por la traición y afilado por la maldición de los Silmarils. ¿Qué dirías si te contara que el mismo elfo, capaz de susurrarle a los lobos, terminaría traicionando a una princesa, encabezando una masacre y cayendo en desgracia, todo por una sola y cegadora ambición? En este video no solo vas a conocer a Celegorm, vas a entenderlo. Desde el origen de su fuego hasta el último aliento de su caída, vamos a correr el telón sobre uno de los personajes más incomprendidos y peligrosamente cautivadores de Tolkien en la Tierra Media. Esto no es un cuento de buenos contra malos, es una lección brutal de cómo la lealtad puede volverse veneno y de cómo incluso la llama más brillante puede proyectar la sombra más oscura. Así que abróchate el cinturón, porque una vez que entremos en el camino de Celegorm, no hay vuelta atrás. Si has seguido la telaraña enredada de los hijos de Fëanor, ya sabes que no estamos tratando con elfos comunes y corrientes, para nada. Esta vez nos metemos en la tormenta que es Celegorm, el tercer hijo de Fëanor, audaz como un incendio forestal y el doble de peligroso. En el mundo que Tolkien creó, nada es blanco o negro, y Celegorm es la definición de zona gris con espada. Su historia no trata solo de batallas y traiciones, habla de poder, orgullo y las decisiones que resuenan a lo largo de los siglos en 1900. La Tierra Media. Empecemos con su nombre, Celegorm, también conocido como Turcafinwë en Quenya, que más o menos se traduce como Finwë el Fuerte. Desde ahí sientes el peso que carga. Ese fuerte no es solo físico, es voluntad pura, determinación de hierro, y seamos sinceros, más que un poco de terquedad. Pero en el mundo de Tolkien, los nombres no son decorativos, son espejos del destino. Susurran secretos sobre el camino de un personaje, a veces incluso antes de que él mismo lo sepa. El camino de Celegorm siempre iba a ser salvaje. No era calladito como algunos de sus hermanos. No, Celegorm llevaba un fuego dentro, uno que no hervía a fuego lento, bullía. Lo sentías en cuanto entraba a un salón, la tensión, la presencia, ese reto tácito en su mirada. Era de esos que no solo entran, llegan. Seguro conoces a alguien así, alguien cuya energía llena el lugar antes de que diga palabra. Ese era Celegorm. Ahora imagina esto, un elfo con la sangre de Fëanor corriéndole por las venas, un nombre que significaba fortaleza y un espíritu demasiado grande para estar enjaulado. Pero ¿qué pasa cuando esa fuerza no se templa con sabiduría? Ahí es donde todo se pone feo, porque la historia de Celegorm no trata solo de quién era, sino de lo que eligió llegar a ser. Y ahí, amigo, es donde empieza la verdadera lección. Para entender cómo se convirtió en una de las figuras más polarizantes de la Tierra Media de Tolkien, hay que centrarnos en lo que lo hacía latir, el corazón detrás del músculo, el alma detrás del juramento. Y créeme, eso inicia con su personalidad feroz y la influencia que la moldeó. Celegorm no era solo fuego y furia, también era carisma envuelto en peligro. Tenía un magnetismo que atraía a la gente, aunque supiera que debería huir en dirección contraria. Poseía esa rara mezcla de liderazgo e imprudencia que, seamos realistas, resulta fascinante. Y cuando hablaba, la gente escuchaba.
no porque suplicara atención, sino porque la exigía sin esfuerzo, instintivamente. Nació para influir, incluso cuando esa influencia se volvía oscura. Una de las fuerzas que más lo marcaron fue Orome, el Vala conocido como el Gran Cazador. Celegorm pasó tiempo en Valinor bajo la tutela de Orome, y eso lo cambió para siempre. No hablamos de clases básicas de arquería, hablamos de comunión profunda con la naturaleza, de dominar la caza, de entender el pulso de las criaturas salvajes. Por eso podía hablar con los animales, literalmente. No solo los mandaba, los comprendía. Un don así te vuelve peligroso, te hace impredecible. Imagina caminar por el mundo y que las bestias obedezcan tu voluntad, no por miedo, sino por lealtad. Eso podía hacer Celegorm. Piensa en ello como tener un ejército personal que no duerme, no traiciona y nunca te cuestiona. Con razón caminaba con tanta confianza. Pero hay una línea muy delgada entre conexión y control, y Celegorm la cruzaba sin parar. La misma empatía que podía domar a un lobo también podía retorcerse para manipular multitudes. Aún así, sí, hubo una relación que realmente lo definió. Fue el lazo con su hermano Curufin. Eran inseparables, como dos tormentas alimentándose de la energía del otro. Si alguna vez has visto a dos líderes que amplifican sus peores impulsos en lugar de equilibrarse, sabes exactamente de qué hablo. Por separado eran peligrosos, juntos casi imparables, y a veces trágicamente ciegos ante la destrucción que causaban. Ese hermanazgo, intenso, leal y tóxico al mismo tiempo, fue justo lo que llevó a Celegorm al centro de algunas de 1200, las decisiones más sangrientas de la Tierra Media. Porque la influencia no siempre viene de lo que sabes, sino de quién está a tu lado. Y cuando esas alianzas apuntan a la guerra, lo que sigue no siempre es gloria. Una vez que los Noldor le dieron la espalda a Valinor, todo cambió. Celegorm, como sus hermanos, juró el famoso juramento de Feanor, esa promesa inquebrantable de recuperar los Silmarils a cualquier costo. Y ahí fue cuando todo empezó a ponerse intenso de verdad, porque cuando juras algo tan profundo, tan absoluto, no solo haces un voto, renuncias a tu paz, a tu descanso y, a veces, hasta a tu alma. Celegorm no titubeó. Estaba dentro al 100. En la Tierra Media de Tolkien, la guerra no trata solo de espadas y escudos, trata de motivos. Y el motivo de Celegorm era clarísimo: poder a través de la lealtad al juramento. Durante las primeras batallas en Beleriand, se adueñó de territorio como un caudillo marcando su zona. Con Curufin a su lado tomó Hinlad, una región de valor estratégico, y la fortificó con la precisión de un depredador listo para saltar. Sus movimientos no eran al azar, eran tácticos, calculados. Ese es el lado suyo que la gente olvida. Pero ni con todo ese poder lograron detener la marea. Durante el Dagor Bragolach, cuando Morgoth lanzó su asalto con ríos de fuego y bestias de sombra, Celegorm se vio obligado a abandonar Himlad. Una cosa es perder una batalla, otra es perder el sentido de invulnerabilidad. Y Celegorm sintió esa pérdida hasta los huesos. Para un tipo que se creía intocable, fue una herida que el orgullo no podía ocultar. Y cuando el orgullo sangra, las decisiones se vuelven peligrosas. Aún así, no se detuvo. Volvió a unirse a la lucha en el Nirnaeth Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables, un nombre que ya te dice cómo terminó. Traiciones, alianzas rotas, pérdidas impensables. Y en medio de todo, ahí estaba Celegorm, blandiendo espada y comandando tropas, intentando recuperar lo que los Noldor habían perdido. Pero en ese punto, la guerra no era solo contra Morgoth, era contra el tiempo, el destino y el peso de sus propias decisiones malditas.
Esas batallas dejaron algo más que cicatrices en el campo. Abrieron grietas en la identidad misma de Celegorm. Su causa se volvió obsesión, su fuerza se agrió, y el exilio que siguió fue más que físico, fue espiritual. Y fue durante ese exilio, vagando por los márgenes, cuando la siguiente decisión, y fatal, empezó a formarse. Aquí es donde la historia de Celegorm comienza a oscurecerse, y mucho. Durante su exilio se cruza con Lúthien, la princesa élfica cuya belleza, coraje y voluntad eran leyenda. Al principio parece que Celegorm será su aliado. La ayuda, sí, pero no por intención pura. No fue un rescate de cuento de hadas, fue estrategia disfrazada de encanto, porque una vez que entendió quién era ella y el poder que su historia cargaba, ahí fue cuando su máscara empezó a resbalar. Junto a Curufin aprovechó el momento, no para luchar por el bien, sino para asegurar ventaja política. Encerraron a Lúthien en Nargothrond, no por crueldad en sí, sino por control. Y esa es la cosa con Celegorm. Sus actos a menudo se ponían la máscara de la nobleza. Es por el bien mayor, podría haber dicho, pero en el fondo era ambición, ambición fría y afilada. Quería casarse con Lúthien, no por amor, sino por influencia. Y si eso implicaba negarle su libertad, ni modo. En la Tierra Media de Tolkien, la traición no siempre llega con espadas. A veces entra suave, con la voz de tu hermano, o se oculta detrás de una sonrisa encantadora. La traición de Celegorm no fue solo política, fue profundamente personal. Intentó usar la historia de Lúthien para reescribir la suya, ignorando por completo la voluntad de ella. Eso no es liderazgo, es dominación disfrazada de destino, y Lúthien no lo iba a permitir. Su desafío rompió la ilusión. Cuando Lúthien escapó con la ayuda de Juan, el propio sabueso de Celegorm, sí, el suyo, fue justicia poética. Juan eligió la lealtad a la verdad antes que a su amo, y eso destrozó a Celegorm más que cualquier espada. Imagínate que tu compañero más cercano se aparte de ti porque tu corazón se desvió demasiado del honor. Esa es una cuenta pendiente de la que ningún guerrero escapa. Y a partir de ahí todo se deshizo. La confianza que antes inspiraba desapareció. La fuerza que antes mostraba empezó a oler a tiranía. Pero Celegorm, terco como siempre, no había terminado. Aún tenía una obsesión, los Silmarils, y perseguirlos lo llevaría a un último y brutal capítulo. Celegorm no era el tipo de elfo que se desvanecía sin hacer ruido. Incluso después de la traición, el exilio y un mundo que le daba la espalda, se aferró al juramento de Fëanor como quien se aferra a un barco que se hunde, esperando, contra toda lógica, que la obsesión aún pudiera redimirlo. Pero a esas alturas ya no se trataba de justicia, era posesión, orgullo, demostrar algo aunque ya nadie estuviera ahí para verlo. Esa es la tragedia, cuando tu misión deja de servir al mundo y empieza a devorarte. Así puso la mira en Dior, hijo de Beren y Lúthien, quien ahora tenía uno de los Silmarils. Esa joya, alguna vez símbolo de belleza, luz y propósito, se había convertido en una maldición. Celegorm y sus hermanos supervivientes lanzaron un asalto brutal contra Doriath para recuperarla. Pero no fue una batalla noble, fue una masacre, de esas que manchan hasta el recuerdo de tu nombre. Y cuando el polvo se asentó, no hubo victoria, solo cuerpos, sangre y silencio. Celegorm murió en ese ataque, no como príncipe, ni como leyenda, sino como advertencia. No cayó a manos de Morgoth, sino persiguiendo algo que nunca le perteneció. Esa es la poesía retorcida del asunto. No lo mató el mal, lo consumió su propio fuego. Es como perseguir un espejismo hasta perderte para siempre en el desierto. Y si lo piensas,
¿Cuánta gente conoces que anda persiguiendo cosas que poco a poco los convierten en alguien que nunca debieron ser? Pero incluso en la muerte, Celegorm dejó una onda expansiva, una historia que nos obliga a ver la ambición de otra manera. Tolkien jamás lo pone fácil. Los héroes fallan, los villanos encandilan, y a veces la línea entre ellos se traza en la desesperación, no en el destino. Celegorm no fue puramente malvado, fue descarriado, intenso, moldeado por el legado y la lealtad a un padre cuya llama ardía demasiado. Y a veces, esa es la herencia más letal de todas. Queda una pregunta. Con tanta sangre, traición y juramentos rotos, como se veía Celegorm, su apariencia coincidía con su espíritu ardiente. Créelo o no, ese detalle ha provocado más debate del que imaginas. Pensarías que con todo lo que hizo Celegorm, guerras, juramentos, traiciones, su cabellera sería lo último de lo que la gente hablaría. Pero no. En los rincones profundos del fandom de Tolkien hay un debate sorprendentemente acalorado. ¿Era rubio Celegorm? Y aquí la sorpresa. Tal vez sí. A pesar de ser un Noldo y de que los Noldor suelen tener cabello oscuro, hay pistas dispersas como migas de pan en los textos que sugieren que resaltaba a simple vista. En el Silmarillion no se menciona explícitamente el color. Pero si te metes en las cartas de Tolkien, borradores tempranos y los volúmenes de The History of Middle-earth, encontrarás indicios de que Celegorm pudo heredar una melena dorada, tal vez por su tiempo con Oromé, o como rasgo raro en las líneas élficas. De hecho, una versión lo describe como Celegorm el Hermoso, y no, eso no significa solo guapo. En el uso élfico, a menudo se refiere a tonalidades claras. Imagínate la simbología. Un guerrero rubio entre hermanos de Mindonesientas, el cabello oscuro. Alguien que destacaba, que tal vez hasta presumía esa diferencia con orgullo. Encaja, ¿no? Celegorm jamás quiso mezclarse. Su apariencia habría reforzado su identidad como la llama indomable, el comodín, el que siguió el camino de la naturaleza incluso cuando se salía del mapa. Ese look, si fue real, lo habría hecho inolvidable incluso en un grupo de reyes. Pero la lección más grande es esta. En la Tierra Media, las apariencias suelen reflejar verdades internas. El cabello claro de Celegorm podría verse como un reflejo de su vínculo único con la naturaleza o de su desviación del camino tradicional de los Noldor. Es un guiño sutil, tal vez, a cómo su alma latía con un ritmo diferente, incluso cuando ese ritmo lo llevó a la ruina. La apariencia, en este caso, no era vanidad, era profecía disfrazada. Así que la próxima vez que alguien despache a Celegorm como solo otro hijo de Fëanor, recuérdales, no era solo un soldado, era un símbolo, una fuerza de la naturaleza, una llama que no se podía domar, y su historia no es algo que simplemente leas, es algo con lo que luchas, porque su ambición, su poder y su caída hablan más fuerte que cualquier leyenda tallada en piedra. Ahora que has visto el ascenso y la caída de Celegorm, pregúntate, ¿con qué frecuencia perseguimos algo con tanta fuerza que perdemos de vista quiénes somos? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor lleva la máscara de la lealtad mientras se convierte poco a poco en prisionera de su propia ambición? Celegorm no es solo una advertencia dentro del legendarium de Tolkien, es un espejo para nosotros, para cada vez que dejamos que el ego hable más alto que la sabiduría, para cada momento en que confundimos control con propósito. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Romper el juramento? ¿Abandonar la maldición o, como él, seguir adelante con fuego en las venas, esperando hallar gloria al borde de la ruina? No son preguntas de fantasía, son reflexiones reales sobre poder, orgullo y el legado que decidimos dejar. Antes de continuar, piensa, ¿hay un Silmaril en tu vida? Algo que luces persiguiendo y que quizá te ciega ante lo que de verdad importa. Si esta historia te movió algo,
Si te hizo reflexionar sobre la ambición, la lealtad o lo rápido que el honor puede convertirse en obsesión, entonces esto es apenas el comienzo. Asegúrate de suscribirte al canal, activar las notificaciones y unirte a este viaje por las verdades más profundas escondidas en la Tierra Media. Hay mucho más por descubrir. Y créeme, las mejores historias son las que te hacen cuestionar las tuyas.